Ha sido un taller interesantísimo, me ha encantado. Yo creo que habla de una nueva forma de ver la vida, realmente una nueva forma de enfoque, no solamente de escolar, sino de la vida. Me llevo de este taller nuevas perspectivas y me llevo un proceso de reflexión que creo que me va a ayudar a conocerme mejor a mí y a poder tratar de mejor manera el enfoque educativo que tenemos en casa con mi hija. Entonces, ¿qué es esto de la desescolarización interior? Lo llamo interior porque mucha gente, cuando habla de desescolarizarse, que es el proceso que pasas cuando sales de la escuela para desprogramarte, normalmente la gente tiende a pensar en una cosa mental, racional, intelectual. Pero yo quiero ir mucho más allá de eso. Yo quiero ir también a lo psicológico y a lo emocional, porque hemos estado todos escolarizados desde tan pequeñitos, durante tantas horas, en unos años tan importantes para el desarrollo de la persona, que necesariamente tenemos un vínculo emocional muy fuerte con todo lo que representa la escuela, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Entonces, este vínculo a todos los niveles, en mental y emocional y psicológico, incluso físico, del entorno, porque muchas veces cuando la gente decide educar en casa, intenta reproducir en su casa las cosas de la escuela, ¿no? Tengo que tener mi habitación del homeschooling con mis libros, mis materiales Montessori, mi pizarra, mi no sé qué. Incluso en lo físico tenemos este vínculo tan fuerte con la escuela. Luego, esto no es para convencer a nadie de que haya que sacar a los niños de la escuela, es simplemente para cambiar el chip, para que toda esa programación que traemos de la escuela dejemos de tenerlo, para desprogramarnos, para desintoxicarnos de todo lo que ha supuesto la escuela para nosotros, de todo lo negativo que ha supuesto la escuela para nosotros, porque luego habrá otros efectos que sean positivos, que esos nos va perfecto mantenerlos, pero de todo lo negativo nos vamos a intentar deshacer, ¿vale? Tranquilo, mi amor. Entonces, esto lo planteo así, ya digo, independientemente de que luego vuestros hijos vayan a la escuela convencional, a la libre, que no vayan a la escuela, incluso ha habido gente que ha hecho este taller, que es gente que no tiene hijos y gente que son profesores, y les ha ido muy bien. A mí cuando me llegó este tipo de gente al taller, en el primero, por ejemplo, ¿te acuerdas que de repente uno que me dice, no, yo soy profesor, y otros que me dijeron, no, mis hijos van al cole y van a seguir yendo al cole? Y yo les pregunté, ¿qué hacéis aquí? Yo de verdad había planteado este taller, lo diseñé al principio para la gente que quería educar en casa, porque el concepto de desescolarización interior surgió de mi último libro, que se titula Sin Escuela, que es sobre homeschooling y para homeschoolers, y incluí un capítulo que se titula precisamente La desescolarización interior, que explicaba un poco, muy resumidamente, cómo cambiar el chip para no reproducir la escuela en casa cuando decides hacer homeschooling. Y es de ese capítulo, que para mí no era ni el más importante ni el mejor del libro, resultó que fue del que más gente me dio feedback positivo de cómo me ha servido este capítulo, que bien me ha ido, me ha encantado. Deberías escribir un libro solo sobre esto, me decían esto. Me decían, deberías escribir un libro solo sobre desescolarización. Y lo estuve pensando, pero luego me di cuenta que como la desescolarización interior no es una teoría, sino que es un proceso personal que cada uno tiene que hacer y que para cada uno va a ser diferente, que sería mucho más útil hacerlo en formato curso, para que poder personalizarlo para cada uno y que cada uno se lleve lo que más necesite, ¿no? Entonces, de aquí surgió, y cuando llegaron estas personas que me decían que no pensaban desescolarizar o que eran profesores, yo les pregunté, ¿qué haces aquí? Yo no sé si esto te va a aportar nada. Y resultó que paradójicamente fue la gente que más se benefició, porque el que ya ha decidido sacar al niño de la escuela, en mayor o menor medida es que ya se está desprendiendo de toda esta programación.
pero el que va a seguir en el colegio y no quiere que esto sea una experiencia negativa, o el que es profesor y quiere intentar romper un poco con la inercia del sistema tradicional, pues es al final al que más le ha servido la desescolarización interior. Así que bueno, no sé cuál es vuestro caso particular, no sé si la mayoría estáis en escuelas libres a lo mejor, o no. ¿Cuántos en escuelas libres? Bueno, bastantes. ¿Y en escuela convencional alguien? Uno. ¿Y los demás? Homeschooling. En casa. ¿Y profesores cuántos? 1, 2, 3. Ah, poquitos. Bueno, a todos os va a servir y de aquí simplemente que cada uno coja lo que le parezca que le va a llegar más. A veces lo que te suena peor y lo que te pone más incómodo, eso es lo que te tienes que llevar, ¿vale? No lo que te suena mejor. La metáfora que yo utilizo, lo siento porque dibujo muy mal, pero bueno, es un edificio, ¿vale? ¿El qué? Educación creadora. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo ya sabéis que llevo muchos años dando charlas de educación, de homeschooling, últimamente de desescolarización, y yo, vamos, a mi hijo lo educo con radical unschooling, que es como un extremo del espectro este, y entonces hubo un año que nos apuntamos a un taller de educación creadora. ¿Conocéis todos cómo son los talleres de educación creadora? ¿Alguien no conoce? Bueno, en el taller de educación, para resumirlo mucho, no voy a explicar el origen ni la filosofía, solo la dinámica de cómo es el taller. El taller es un sitio cerrado sin ventanas, con todas las paredes cubiertas de papel, y entonces a cada persona que llega se le pone un papel blanco así grande, a la altura de tus ojos, te lo ponen en la pared. Y en el centro de la sala está la mesa paleta con los colores, y cada color tiene sus propios pinceles. O sea, tú en vez de limpiar el pincel para cambiar de color, lo que haces es dejo el pincel con el negro y cojo el pincel con el rojo, y entonces voy aquí, me reúno con los otros que estén cogiendo colores, hablamos, hacemos un chiste, no sé qué, y me voy a mi papel a pintar. Y es 1 hora y media donde no te dan ningún tipo de instrucción, no te dicen que tienes que pintar, no te dicen si lo haces bien o mal. No puedes hablar de cualquier cosa menos de lo que estáis haciendo. Eso es el único tema prohibido. O de decirle, ah, qué bonito te ha quedado, no puedes decirlo. O de decir, mira lo que he hecho, no, de eso no hablamos. Entonces yo me fui a este taller y yo toda la vida, una de las programaciones más fuertes que te deja la escuela es que eres bueno en algo y malo en otra cosa, ¿no? A muchos nos ha pasado, o muchos podemos recordar cuando íbamos al colegio, estaban los que se les daban bien las mates, los que escribían bien, los que eran buenos deportistas, y estábamos todos ahí como etiquetados, ¿no? Entonces yo estaba etiquetada como que era de letras, escribía muy bien, sabía hablar en público ya desde el colegio, pero yo el arte no iba conmigo, yo no sabía dibujar y eso mejor que me dedicara a otra cosa. Entonces llego al taller de educación creadora después de años hablando de desescolarización y de repente me veo ahí ante mi papel en blanco con 1 hora y media por delante y yo en mi cabeza pensé, primero, por favor que venga alguien a decirme lo que tengo que hacer. Yo con 35 años, después de dar charlas de desescolarización. Y segundo, ¿cómo voy a estar pintando durante 1 hora y media si yo no sé pintar? Yo no sirvo para esto, yo sé escribir, pero pintar no. Y ahí me di cuenta de que todavía me faltaba buena parte del camino para terminar de desescolarizarme. Con lo cual que sepáis que aquí en las 2 horas que tenemos nos vais a desescolarizar, aunque os sintáis ya muy desescolarizados, que eso es un proceso muy largo que lleva años. Entonces yo me sentí en pánico y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando y dije, bueno,
ya, o sea, tienes que hacer algo, no te vas a quedar aquí toda la hora mirando el papel en blanco. Entonces fui, dije, bueno, instrucciones, vale, cojo un pincel, lo mojo y ya está, y pinto una raya, lo que salga. Dije, bueno, lo has conseguido, has empezado. Y entonces dije, seguro que están todos mirando lo mal que lo hago, que esto no se parece a nada, que no sé combinar los colores. Y en el taller había adultos y niños, o sea, había gente de todas las edades. Y yo ahí paralizada frente al papel con el pincel en la mano, mirando de reojo a la gente y pensando, seguro que están todos mirando y criticando y juzgando. Y luego me di cuenta de que la que estaba mirando era yo, porque como yo en teoría no sabía pintar, estaba mirando a ver qué hacen los demás. Y mi primera sesión en la educación creadora fue así, fue realmente mi sesión de desescolarización definitiva. Luego ya en la segunda fui relajada y dije, bueno, esto ya entiendo de qué va y ya me he quitado esta programación mental que yo tengo y me he quitado las vergüenzas y todo y ya puedo hacerlo. Y luego lo disfruté muchísimo. Pero al principio fui así y sé que muchos niños que están en talleres de educación creadora, que van a la escuela, tienen este problema y muchos no pasan de la primera sesión porque tienen este bloqueo de es que yo no sé pintar o es que no hay nadie diciéndome qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y luego esto se lo conté a Miguel Castro y se rió y me dijo, primero, es que no tienes que pensar. Claro, yo iba allí pensando a ver cuáles son las instrucciones que se supone que tengo que hacer, si sé hacerlo, si no sé hacerlo. Me dijo, es que no tienes que pensar, es que ¿para qué piensas? Me dijo, vale, lo tendré en cuenta. Y luego me dijo, piensa que esto no es un taller de arte, esto es un juego, jugamos a pintar. Dije, vale, tenemos que recuperar esto, volver a aprender a jugar. Que por suerte hay talleres de pintura de la Sociedad de Sevilla. Sí, yo desde que tuve esa experiencia, siempre que hago este taller de desescolarización interior, lo recomiendo, que si tenéis un taller de educación creadora, que al menos que vayáis a probarlo. Luego ya, si queréis seguir o no, lo decís, pero al menos que lo probéis, porque es una experiencia de verdad liberadora. Agenda. Miguel viene a Sevilla. Entonces, un edificio. Todos estamos en un edificio. Ya os he dicho que aquí no intento convencer a nadie de que sacar al niño de la escuela sea lo mejor. Cuando yo hablo de desescolarización interior, me refiero a este proceso interno que te pasa, mentalmente y emocionalmente. No me refiero a si el niño va al cole o no va al cole, eso lo quiero dejar muy claro. Entonces, estamos todos en un edificio. Y es el mismo edificio, cuando damos nuestra dirección, pues es la misma calle, el mismo número de la calle, nuestra dirección es la misma. Pero ¿qué sucede? Que el que vive en la planta baja no tiene vistas. Cuando se asoma, ve pues a la gente que pasa por la calle, ve los coches, hay mucho ruido, hay contaminación, hay el humo de los coches, y esa es su perspectiva de su calle, que es la misma calle del que vive en el segundo piso. Pero el que vive en el segundo piso ya no le llega tanto ruido, no tiene que tener barrotes en las ventanas para que no le entren a robar, ya ve un poquito más allá de la calle hasta el final de la calle. Y el que vive arriba tiene una perspectiva totalmente diferente. ¿Por qué? No le llega ningún ruido de la calle, no le llegan los humos, no ve a la gente pasando, puede tener las ventanas abiertas, el aire está más limpio, ve a lo lejos, a lo mejor tiene vistas a montañas o al mar, cosa que el de aquí ni se imagina que lo tenga tan cerca o que lo pueda ver. Por la noche ve el cielo estrellado, cosa que el de la planta baja no puede ver. Entonces, el que está desescolarizado es el que está arriba, no porque sea mejor que el que está abajo, sino porque tiene otra perspectiva de lo que es la educación o de lo que debe ser la educación. El que está abajo es el que está escolarizado, el que solo conoce
esta programación que te da la escuela y el que está impregnado de los aprendizajes implícitos. ¿Qué son los aprendizajes implícitos? Son aquellas cosas que hemos aprendido en la escuela, pero que no están en el currículum, que no son cosas que en teoría vas a que te enseñen, como a pintar sin salirte de la línea, a hacer la fila, a obedecer órdenes sin pensar, a pedir permiso para ir al baño, a que otro es el que sabe y es el que te tiene que enseñar a ti y es el que va a decidir si tú has aprendido o no has aprendido, si vas bien o no vas bien. Todo eso son los aprendizajes implícitos. El hecho, por ejemplo, del timbre, que lo expliqué también el otro día, el timbre te enseña que no hay nada en la escuela que sea tan importante que merezca la pena ser terminado. Eso es lo que te enseña el timbre. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Pero cuando tú estás haciendo una actividad X, me da igual cuál sea, estás haciendo a lo mejor una lección de historia y a lo mejor te interesa mucho y estás muy concentrado en esto y de repente suena el timbre y tienes que dejarlo y tienes que cambiar de actividad y de repente cambiar el chip y ponerte a hacer, no lo sé, fórmulas de química o lo que sea. Eso en realidad, aunque no es algo que el currículum diga vamos a enseñar esto, el mensaje que el niño recibe es, bueno, esto que estoy haciendo en realidad no es importante porque no están esperando ni a que lo termine, ni a que deje de interesarme, ni a que lo haya aprendido. No, simplemente pues cuando llega a cierta hora suena el timbre. De hecho el niño ni siquiera es consciente muchas veces de qué hora es, pero suena el timbre y hay que cambiar. O se va cambia el profesor, hay que cambiar de actividad. Eso es uno de los aprendizajes implícitos de la escuela que lo solemos llevar muy adentro. De hecho, cuando somos adultos muchas veces si queremos aprender algo, y esto es un ejercicio que después haremos, nos planteamos que quiero aprender X cosa, lo que nos planteamos es, bueno, le voy a dedicar 1 hora al día. Cuando ya logras deshacerte de esta idea de que para aprender algo le tienes que dedicar 1 hora al día durante no sé cuánto tiempo, es que estás subiendo varios pisos, ¿vale? De lo que va al taller de desescolarización es de cómo podemos ir subiendo estos pisos. No se puede pasar de aquí a aquí, eso también os lo digo. Es una cosa progresiva, poquito a poco vas subiendo y de repente te vas dando cuenta, cuando estás por aquí te vas dando cuenta de que... Perdón, se está comiendo el vestido. Te vas dando cuenta cuando estás por la mitad de que hay cosas que la gente de la planta baja da por normales que a ti ya no te parecen tan normales, pero que antes también te parecían normales, porque todos hemos empezado de la planta baja, ¿vale? Luego lo que estamos haciendo es intentar ver cuál es la perspectiva desde el ático. Luego ya, esto sería, el edificio sería a lo que yo llamo interior, ¿no? Lo que pasa dentro de ti. Luego ya, fuera del edificio, estaría tu circunstancia personal de si busco un tipo de escuela u otro, o si decido homeschooling, o qué tipo de educación damos. Eso es independiente. Entonces, la idea es que esto es la escolarización, y en cuanto a métodos educativos, aquí arriba estaría lo que llamamos unschooling radical, que es un extremo del espectro. Aquí estaría la escuela y aquí estaría el unschooling radical. Como todos empezamos de esta parte, de este extremo de la escuela, yo lo que intento hacer es que comprendáis el otro extremo, porque los humanos siempre estamos buscando nuestro sitio, siempre estamos buscando el punto de equilibrio. Entonces esto es pendular, vamos de la escuela a asomarnos al radical schooling, nos vamos a asomar a cómo se ve la vida desde el ático, luego caeremos en picado muchas veces hasta abajo o hasta el primer piso, como me pasó a mí en el taller de la educación creadora, que de repente dije, madre mía, si estoy aquí abajo, ¿qué me pasa? Y vamos como un péndulo de un extremo a otro hasta que vayamos encontrando cada uno nuestro sitio, que para uno será estar aquí y para otros será estar en algún otro método, algún otro tipo de escuela, lo que sea. Cada uno donde sienta que realmente, bueno, ahora me siento cómodo con esto, ¿vale? Entonces, hoy como tenemos poco tiempo, ya digo, vamos a pasar directamente a las actividades, ¿vale? Yo normalmente el taller
lo divido en siete partes, que son las 7 lecciones, los 7 aprendizajes implícitos de los que habla John Taylor Gatto. Si queréis conocer más sobre este tema, leer a John Taylor Gatto.